Hoy la charla la he puesto intencionalmente a lo mejor un poquitín más corta, aunque no se sabe hasta qué punto nos podemos enrollar hablando. Pero precisamente para eso, para que quede un buen espacio para preguntas y si no, también tenemos la práctica de ayer que, bueno, que sería interesante que la hicierais. La práctica de ayer, por recordarlo, consistía en instalarse un gestor de contraseña para aquellas personas que no tuvieran ya uno y usarlo. Incluso si tenéis uno, este que os recomendé es interesante porque es software libre y tiene muchísima versatilidad y bueno, pues aunque tengáis uno, es interesante tenerlo. Ya os comenté también que nosotros, yo por ejemplo tengo uno personal, pero para la empresa, para diferentes clientes, para diferentes cosas, usamos este, ¿vale? Porque te permite crear diferentes bases de datos con contraseñas y demás, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Pues como ha dicho Carmen hoy, el tema es, empezamos ya, es concienciar o dar a conocer las tipologías de amenazas que hay en el mundo empresarial. ¿De acuerdo? Esto a día de hoy es un tema que ya lo requiere la ley en muchas regulaciones, como NIS 2 o el Esquema Nacional de Seguridad, o si os queréis certificar con un sistema de gestión de seguridad de la información, como puede ser NIS 27, NIS no, perdón, ISO 27001, todas piden concienciación, ¿vale? Y el primer curso que te, primera o una de las unidades didácticas que te piden es concienciación sobre amenazas, o sea, conocer las amenazas que se ciernen bueno, pues sobre los activos digitales y sobre información, ¿de acuerdo? Yo he hecho un listado, cuáles son las más importantes, no me he metido en muchas técnicas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hablamos de amenazas sobre aplicaciones web, pues si nos vamos al lado técnico, llega a un nivel de detalle muy grande, ¿no? Pues tipos de ataques, SQL injection o muchos tipos que ya requieren un cierto nivel técnico. Si queréis, al final la podemos comentar o si a vosotros os suena algún tipo de ataque o de cosa que hayáis escuchado y la queréis preguntar, pues os la explico, ¿vale? Ya digo que me he centrado en las más genéricas y las más importantes, ¿de acuerdo? Pero conocer esto y conocer este entorno, pues bueno, pues es un punto importante. También por recordar lo que hemos hecho en estos tres talleres y que quedarán, que están grabados y que se pueden ver. El primero hicimos bueno, un repaso sobre lo que es la ciberseguridad, los sistemas de gestión de información y, digamos, consejos, hubo una sección de consejos así claves para gerentes, ¿vale? Que son los que realmente tienen el deber y la responsabilidad de proteger a la empresa, no los informáticos ni nadie, sino los gerentes, porque si hay una multa o cualquier problema, al final son ellos los que pagan. Eso lo hicimos el primer día. Ayer nos centramos en buenas prácticas, ¿de acuerdo? Un momentito que voy a poner en modo avión, que si no, venga. Ayer nos centramos en buenas prácticas y en métodos de ciberhigiene, como se suele llamar, ¿vale? Cosas que se pueden hacer, que no se deben hacer, diferentes herramientas que se pueden usar bueno, pues para hacer esto, para jugar con Internet, con software y con aplicaciones de una manera segura. Y, y prácticamente ayer centró eso el tema, ¿de acuerdo? Y hoy nos vamos a centrar sobre lo que comentas, sobre amenazas. Vamos a ver amenazas y cómo se pueden materializar y conocer que existen y saber en qué contexto nos movemos, ¿vale? Porque como también dijimos ayer, el hecho de que no veamos que algo no quiere decir que no se esté produciendo. Ayer también vimos que una amenaza como el malware no se manifiesta, ¿vale? Ellos prefieren mantenerse en el anonimato y hacer sus cosas malignas desde el anonimato, ¿vale? Porque, bueno, en el mundo real, en el mundo físico, si a alguien le entra en un almacén y le roban, pues el dueño al día siguiente se da cuenta que le han robado, porque le faltan cosas. Pero en informática o en activos de información no, te la copian y no te das cuenta. O se mete un malware y empieza a robarte información y como tú no estás viendo que te esté desapareciendo, pues no te das cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues el estado del arte de la ciberamenaza está así, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocerlo y hay que ir a buscarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin enrollarme más, Mira, vamos a empezar. Javier, antes de que empiece el taller, Gema en el chat nos dice que Sí. intentó instalar la práctica, pero se quedó en un punto pillada, en el correo. Vale, hoy, si os parece,
hoy al final, como he dicho que eso sobrará tiempo, pues hacemos un poquito de ayuda ahí, ¿vale? Que es lo que queríamos haber hecho ayer, pero como no llegamos, pues lo hacemos. Si no, ya os digo que seguramente será algo, vamos, algo sencillo, ¿vale? No sé si hay mucha gente que lo pudo hacer, si levanta la mano y Carmen los cuenta, pues, vamos, como estuvimos 3 horas y después nos fuimos, lo mismo nadie le dio, a lo mejor no O dio si tiempo. no, lo ponen en el chat, lo voy apuntando y en el momento que termine y de ronda a resolución de dudas, No hay duda y problema. pues se dicen, se van diciendo. Eso es, si hoy, si nos sobra tiempo, que espero que sí, eh, pues, pues ya os digo, si tenéis preguntas o casos prácticos o casos de uso que os ocurran o dudas que tengáis de cómo protegeros, de cómo manejáis alguna situación, pues lo preguntamos. ¿Vale? Ok, Pues las inquietudes las vais dejando en el chat, y María José y yo las vamos recogiendo y luego le damos paso. le damos paso. Muy bien. Pues venga, estamos ya todos. Vamos. Pues como os comentaba, hoy vamos a hacer 2 bloques. El primero será el de ciberamenazas comunes, ¿vale? Que será un catálogo de amenazas que normalmente pues tenemos que tener presentes. Y por último, vamos a hacer un taller de hacking enfocado a las amenazas que se conocen como BEC y EAC. Son tipos de phishing y representan, como vamos a ver, pues básicamente la mayor parte de los incidentes que hay hoy día. ¿De acuerdo? Pues como veremos, representan cerca del 40% de los incidentes que hay hoy día. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es, cómo nos podemos proteger y qué forma tienen, ¿vale? Para saber reconocerlos cuando esto aparezca. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar con ciberamenazas comunes. Y esperaros que voy a poner aquí abajo esto, porque si no. Muy bien. Pues, ¿qué es una ciberamenaza? Una ciberamenaza o una amenaza cibernética, que suena así muy futurista lo de cibernético, es cualquier circunstancia, acción o evento con el potencial de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los sistemas de información, redes, datos o servicios digitales de una organización o individuo. Como explicamos el primer día, ciberseguridad se encarga de proteger estos 3 parámetros que vemos aquí: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información. Una amenaza es algo que compromete alguna de estas 3 cosas, ¿vale? Por cualquier motivo. ¿De acuerdo? Estas amenazas pueden tener origen externo, que sea un tercero malintencionado o un actor de amenaza, que también se le llama así, como ciberdelincuentes, grupo organizado, empleados cabreados, que no lo he puesto aquí, pero también, bueno, no, eso sería más bien lo segundo. Pero bueno, gente, o cuando digo empleados me refiero más bien a ex empleados, que muchas veces suelen también actuar. Personas externas, ¿vale? Gente externa a la organización y que teóricamente no tiene acceso a la organización. Y también están los de tipo interno, ¿vale? Que son los más frecuentes con diferencia, que son empleados, fíjate, empleados negligentes que se pueden equivocar porque no tienen que estar malintencionados para hacer algo malo. Alguien que se deje, pues un ordenador encendido con una sesión abierta o un programador que no proteja una base de datos de la manera adecuada, pues es una amenaza, ¿de acuerdo? O errores humanos o fallos técnicos u omisiones, ¿vale? Ya dijimos, y lo vamos a decir ahora en un momentito también, la mayor parte de los incidentes en seguridad se deben a errores u omisiones, ¿vale? No tanto a hackers ni nada de esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio central lo que vienen de esas 2 fuentes. Pueden manifestarse estos ataques de muchas formas, desde un ataque de malware hasta una filtración de datos o una suplantación de identidad es lo más típico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar también centrando un poco el tiro y la pelota diciendo que es un activo. Un activo, esto es algo que trasciende al mundo de la ciberseguridad, un activo es cualquier elemento con un valor para la organización. Puede ser tangible, como un edificio, un ordenador o un camión, o intangible, como una marca, una base de datos, información de clientes, conocimiento, propiedad industrial, ¿vale? Y es algo que da valor al negocio y algo con el que el negocio hace dinero, ¿de acuerdo? En el contexto de la ciberseguridad, cualquier recurso que debe ser protegido porque contiene, procesa, transmite información valiosa para una organización, ¿de acuerdo?
Esto incluye tanto los activos tecnológicos, que son servidores, aplicaciones y demás, como los humanos. Y estos son muy importantes porque sin los humanos las aplicaciones a día de hoy todavía no funcionan, ¿vale? O sea que al final son los humanos y son un poco el interfaz y en los que llevan a cabo los procesos que queremos proteger, ¿vale? Los humanos como documentales, planos, contratos, documentos. Imaginaros, por ejemplo, empresas o negocios de temas legales, ¿vale? Pues bueno, en esos documentos hay muchísima información, muchísimo valor. O uno de los más importantes, sobre todo si son marcas conocidas, como marcas de comercio minorista, de retail y cosas así, pues la reputación, ¿vale? Que las marcas gastan muchísimo dinero en construir y en cualquier ciberincidente, en cualquier, digamos, labor del día a día, como comentamos también el primer día, que cuando en una empresa pues, los ordenadores le van mal, los clientes tienen que esperar cola porque el ordenador no funciona, pues al final también afecta a la reputación, ¿vale? Y eso también entra dentro del reino, digamos, de la seguridad. Bueno, pues todo eso son activos. Y eso es lo que queremos proteger y eso es lo que las amenazas van a intentar destruir, ¿vale? Consciente o inconscientemente, ¿vale? Entonces, hemos visto que es un activo, un incidente de seguridad es cualquier evento que compromete o tiene el potencial de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los sistemas de información o servicios. ¿De acuerdo? Puede tratarse de un ataque intencionado, como un ransomware, ya sea interno o externo, o un error humano, o una falla técnica, como que un servidor se rompa, o que un disco duro se rompa, o que algún elemento se rompa. ¿Vale? Eh, o los errores humanos. ¿Vale? Característica de un incidente es, como hemos mencionado, que puede ser intencionado, accidental y afecta y pone en riesgo a activos de información o los propios sistemas que manejan esa información y siempre que ocurre un incidente requiere una respuesta para contener, mitigar o recuperar los sistemas. Vuelvo a subrayar aquí que un incidente que hay que tener cierto ojo entrenado para detectarlo, ¿vale? Por eso se hace tanto hincapié en la detección y respuesta de incidentes. Si os fijáis y buscáis una empresa de ciberseguridad, un servicio que ahora se ofrece mucho, y empresas como nosotros lo ofrecemos, ya son detección y respuesta a incidentes, ¿vale? Porque hay que buscarlo. ¿Vale? Ya os digo que los amenazas no se muestran o intentan ocultarse. Entonces hay que ir a buscarlos y hay que detectarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es lo que os decía antes. Os lo he dicho de palabra varias veces, pero lo pongo aquí escrito para que se nos quede. Eh, Cuando hablamos de incidentes, que son amenazas que se materializan sobre activos, el 95% son debidos a fallos u omisiones de configuración o provisión. ¿Vale? Pues alguna persona que trabaja con nosotros que no configura bien algo, que nos dejamos algo sin hacer, algo sin proteger y al final decir, oye, te han robado en la tienda. Decir, no, es que te ha dejado la puerta abierta. Ayer no cerraste, no echaste la llave y te han robado, ¿vale? Te han robado, pero hiciste algo. O mira, o te dejaste la sartén en el fuego y salió ardiendo la cocina, ¿vale? Al final, el 95% de los incidentes corresponden a esto, ¿vale? O sea que nosotros cuando hablamos de seguridad, si recordáis también lo que contamos el primer día, seguridad se refiere a que todos los sistemas funcionen de la forma en la que se decidió, con lo cual cualquier rotura, cualquier mal funcionamiento se considera un incidente y la ciberseguridad es la que afecta cuando hay un tercero malintencionado, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces 95 son fallos u omisiones. El 2% son debido a causas ambientales, ¿vale? Y pongo que los fallos eléctricos, por ejemplo, están incluidos aquí. Fallos ambientales pueden ser, pues eso, desde un fallo eléctrico, un fuego, una inundación, que se nos rompa el aire acondicionado de la sala donde tenemos los servidores y se caliente todo mucho y se rompa todo, bueno, o que haya mucha humedad y se rompan los equipos, ¿vale? Esos son el 2%. Y el 3% son debido a terceros malintencionados, ¿vale? Que son los que llamamos ciberamenazas. La cuestión de este gráfico es que hace unos años estaba ni al 1% y en pocos años llega al 3%. Y sigue subiendo, como indica la flechita esta que hemos puesto aquí, ¿vale? Esto está subiendo y ahora vamos a ver los motivos y el porqué, ¿vale? ¿Cómo debe preocuparnos cada uno de ellos? Pues mira, pues al final la estadística es la estadística. Yo me preocuparía más por lo del 95 y también con los del 3% y los del 2%, pero bueno, que sepamos que
que la distribución son estas, ¿vale? ¿Os acordáis? Mira, por poner un ejemplo, cuando pasó lo del apagón, ¿os acordáis? Eh, que se habló, esto es un ciberataque, es un ciberataque. Vamos, yo recuerdo que lo primero que pensé fue esto, digo, bueno, pues el 95% es que alguien no haya hecho algo o que algo se haya roto porque se ha roto, ¿sabes? Eso es lo que dice la estadística. Y que un 3%, bueno, pues al final tiene más pinta de que seguramente alguien se habrá equivocado haciendo algo o tal. Pero fijaros, si usáis esta regla, pues seguramente acertéis, ¿vale? En la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar con los tipos de amenazas, ¿vale? El primero que vamos a comentar es el malware, ¿vale? El malware es la abreviatura de malicious software. Y que si la juntamos, pues sale malware. Antes se le llamaban virus, pero ahora veremos que hay muchos tipos. Básicamente es cualquier tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse, dañar, explotar sistemas informáticos sin el conocimiento o consentimiento del usuario. Algo que se cuela en nuestro sistema y hace algo maligno, vamos a llamarlo así, ¿vale? Su propósito puede ser muy diverso, desde robar información, espiar actividades, coger pruebas de cosas, secuestrar archivos para después pedir un rescate, hasta tomar el control total del equipo porque queremos usar el equipo de una víctima para atacar a otro, porque claro, prefiero atacarlo con el equipo de otra persona que atacarlo desde el mío, ¿vale? O una cosa que también se hace mucho para guardar información. Si yo tuviera que guardar información ilegal, como por ejemplo pornografía infantil, porque claro, si me pillan el ordenador con pornografía infantil se me cae el pelo, pues uso ordenadores infectados de terceras, ¿vale? A los que yo tengo acceso y puedo acceder. Ya os digo que el abanico de cosas que hace el malware es muy amplio, ¿de acuerdo? Y las formas también son amplias. Entonces vamos a definir cuáles son los tipos más comunes de malware y ver sus diferencias. Son todos muy parecidos, ¿vale? Pero para que sepamos, porque todos estos nombres seguramente que los escuchamos mucho, sobre todo si leemos los periódicos, pues siempre sale que si virus, que si troyano, que si gusano y muchos más, ¿vale? Pues vamos a estudiarlo un poquito y qué se diferencia uno de otro. El primero sería el clásico virus, es algo que se adjunta a un fichero o se mete dentro de un fichero y se propaga al ejecutarlo. Necesita la acción del usuario. Necesita la acción del usuario siempre, sobre todo para ejecutarlo, ¿vale? Es un archivo que nosotros mandamos o que de alguna manera aparece en un ordenador y necesitamos al usuario básicamente para que lo ejecute, ¿vale? Ahora después veremos cómo conseguimos que los usuarios ejecuten estos archivos, ¿vale? Si es un gusano, coge la capacidad de, además que se ejecuta en un PC o en un smartphone o donde sea, eh, su objetivo es replicarse. O sea, aparte de permanecer dentro del equipo que es infectado, busca replicarse. Eso se le llaman en lenguaje bueno, de técnico de ciberseguridad, movimiento lateral. Entra, digamos, hay un malware puede entrar por un PC o por un equipo, por un smartphone, y después dentro de la red local va a intentar moverse y meterse en todos los equipos que pueda. ¿Vale? Voy a comentar aquí otro concepto que no hemos hablado en el curso, pero es bueno que lo tengáis presente, que se llama la seguridad por cáscara de huevo, le dicen, ¿vale? En las empresas se suele proteger mucho el perímetro, ¿vale? Pero cuando algo está dentro, todo se confía que es bueno, ¿vale? O sea, nadie pone o sea, nadie pone firewalls dentro de la empresa para controlar que el ordenador de Carmen, por ejemplo, se conecta con el de María José, ¿vale? Entonces suele haber mucha laxitud a la hora de aplicar seguridad dentro, pero lo que hace un malware es entra por un sitio que quién sabe quién le va a dar al adjunto de correo para ejecutar un malware, pero después va a buscar infectar a todos los que tiene cerca, ¿vale? O infectar a los servidores, o llegar al servidor, hacer escaneo de la red y moverse, ¿vale? Esto es lo que hace, si exhibe esta capacidad, es la que normalmente llamamos pues, que es un gusano, ¿vale? Después tenemos a los troyanos, ¿vale? Que básicamente es una tipología que se llama así porque se oculta dentro de un programa legítimo, ¿vale? Que básicamente todos los malware se adjuntan en principio a un programa que parece legítimo y después tiene la cualidad de que abre puertas traseras al sistema. Puertas traseras es para hacer que desde fuera, o sea, no es totalmente autónomo, o sea, lo que busca es abrir un agujero en el sistema, ¿vale? Para que ya desde fuera se pueda entrar y controlar activos o PCs. ¿De acuerdo? Eso es un troyano.
Hay muchos más. Está el ransomware, ¿vale? Es un tipo de malware. Lo que hace cuando entra en un sistema, básicamente cifra los archivos del sistema y exige un rescate para recuperarlo, ¿vale? Esto es muy común para ataques a empresas, ¿vale? Básicamente cifra todos los equipos que puede. Los ransomware también intentan expandirse, ¿vale? Buscan además copias de seguridad, servidores, porque bueno, infectar a lo mejor un PC de un administrativo o de una persona de la empresa o incluso el propio gerente, pues vale, pues ahí pues lo puedo, pues no sé el tipo de información que habrá. Pero aquí lo que buscan es encriptar el servidor donde está la aplicación de gestión de la empresa, cifrar sus copias de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que hacen cuando lo cifran es que te dejan un mensajito, básicamente que te dicen que si quieres desencriptar los archivos, pues tienes que pagar bitcoins o cualquier criptomoneda, pero normalmente Bitcoin, a una cuenta. ¿De acuerdo? Y ahora después, si queréis, hablaremos un poquito más en detalle sobre el ransomware, porque, bueno, porque hoy día es uno de los malware más comunes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es lo que hace. También debo decir que los rescates que se piden aquí son bastante altos, ¿vale? Porque realmente nos están atacando gente que no conoce la empresa. O sea, y bueno, son un rescate bastante alto, porque según sea la empresa, pues no se puede permitir no abrir, ¿vale? Imaginaros ataques a hospitales, a administraciones públicas, en fin, que esté cerrado, pues no es fácil, ¿de acuerdo? Después tenemos el spyware, ¿vale? El spyware es que entra en el equipo y espía lo que hace el usuario, ¿vale? Historiales, correos, pulsaciones de teclado, para coger contraseñas, eh, graba imágenes de la cámara del dispositivo. Normalmente, cuando se hace esto, es porque se quiere conseguir lo que se llama un elemento de fuerza, ¿vale? Un elemento de fuerza que si yo te grabo haciendo algo que tú no quieres que el público vea, ¿vale? Pues después puedo extorsionarte. ¿Vale? Entonces tratan de buscar cosas que después o yo le saque partido porque te robe, o sea, si yo a través de un spyware puedo acceder a tu base de datos de clientes y eso venderlo en la dark web, que ahora si queréis también podemos comentar un poco sobre la dark web y qué es. Eh, y yo puedo venderlo ahí, pues mira, pues el spyware pues ya le estoy sacando beneficio. Y lo otro sería pues eso, que cogieran algo que nos pudieran extorsionar con ello, ¿vale? Esto es muy clásico, por ejemplo, en ataque a personas que, bueno, pues por ejemplo le pillan imágenes del móvil donde están haciendo cosas que, bueno, pues a lo mejor con desnudez y cosas así, que después extorsionan a estas personas porque le amenazan con distribuirlo, ¿vale? Esto muchas veces incluso viene acompañado con perfiles falsos en redes sociales y demás. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos el adware, que básicamente es el típico malware, que eso yo creo que ya hace tiempo que no se ve mucho, pero el típico que te muestra anuncios no deseados. ¿Vale? Y nadie sabe dónde se ha alojado el malware, pero ahí no paran de salir ventanitas y cosas que nos enseñan malware. ¿Vale? Sobre todo para redirigir tráfico. Después tenemos los rootkits, ¿vale? Son herramientas que permiten a los atacantes mantener acceso oculto y persistente al sistema, ¿vale? Hemos visto que los troyanos abrían puertas traseras, ¿vale? Los rootkits son herramientas que sirven para ocultar a los malos, digamos, ¿vale? Es algo que lo hace bastante indetectables. Se meten en sitios que por mucho anti-malware que tengáis, es muy complicado detectarlos, ¿vale? Ya os iréis dando cuenta que detectar malware pues no es una cosa que sea solamente pasar el antivirus, ¿vale? Muy bien, pues esos son los rootkits. Después tenemos los botnets. Las botnets son, bueno, básicamente que un malware infecta tu equipo y con estas backdoors y puertas traseras, pues son capaces de manejarlo remotamente, ¿vale? Usado normalmente lo que se suele hacer con una botnet es que se infectan cientos de ordenadores, miles de ordenadores o cientos de miles y se controlan remotamente. Estos son usados para enviar spam, o sea, por ejemplo, para enviar spam a través del correo de la víctima a la que infectan, almacenar información ilegal como pornografía infantil, como comentaba antes, o lanzar ataques DDoS, que bueno, los veremos un poquito más adelante. Los ataques DDoS, si no los conocéis, se llaman Distributed Denial of Service. Es cuando muchos ordenadores se conectan a un sitio para tirarlo abajo, ¿vale?
porque no pueden manejar la carga. Entonces, claro, para hacer un ataque de DDoS se necesitan muchísimos ordenadores haciendo conexiones a un sitio. Entonces, bueno, pues un paso habitual suele ser infectar muchos con estas botnets y hacer estas conexiones. Mientras se está haciendo este ataque por parte de un ordenador infectado, el propio usuario de ese ordenador no se da cuenta, porque realmente está requiriendo muy pocos recursos de este ordenador. Simplemente nos estamos conectando a la página de Hacienda, imaginaros, pero es que 100.000 ordenadores haciendo la misma petición, entonces la página de Hacienda se cae, ¿vale? Eso es una cosa típica, no con Hacienda, pero con entidades, digamos, ¿vale? Muy bien, y por último comentar lo que es un CANC, ¿vale? Para que os suene. Se llaman Centro de Mando y Control en inglés, Command and Control, ¿vale? No es un malware, pero está relacionado. Es el servidor al que toda esta botnet se conecta y que es manejado por los ciberdelincuentes, ¿vale? A veces se usan, bueno, pongo que a veces se usan ordenadores infectados como centro de mando y control para no dejar huella, ¿vale? O sea que, bueno, pues cualquier ordenador puede ser un centro de mando y control. Ya os digo, en muchas ocasiones detectar todos estos tipos de malware, detectar estas tipologías y, y saber pararlas es muy complejo hacerlo con un anti-malware. Por eso hay que combinar técnicas como monitorización de redes, búsqueda de patrones y bueno, pues otras cosas que hacemos los analistas de seguridad para darnos cuenta que algo está pasando. Por ejemplo, se usa mucho algo que se llaman índices de compromiso, ¿vale? Índices de compromiso pues pueden ser muchos, desde patrones inusuales de tráfico en la red, ¿vale? Pues si hay algún ordenador que empieza a mandar gigas de información así y no sabemos por qué, pues alguien que lo mismo está filtrando información y que el propio usuario no es consciente de ello, ¿vale? Eh, y muchos otros, ¿vale? Pues por ejemplo, un ordenador que empieza a mandar paquetes zip comprimidos o muchos paquetes comprimidos. Pues joder, esto es raro, ¿vale? Pues alguien tiene que estar mirando esto para darse cuenta, porque si no, pues no, básicamente nadie se va a dar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por hacer una tabla, bueno, aquí tampoco me voy a detener mucho, pero esto servirá para saber diferenciarlo. Pues por tipo de malware, los virus pues se propagan mediante archivos infectados y no tienen mucha más. Fue la primera versión, digamos, de los malware y el objetivo principal es dañar y alterar archivos, ¿vale? Y requiere la acción del usuario porque los tiene que ejecutar, ¿vale? El gusano se mueve por redes, correos, dispositivos USB porque su función es propagarse, ¿vale? No requiere la acción del usuario porque una vez que está dentro se mueve solo, ¿vale? Por eso lo del gusano. El troyano es archivo disfrazado de legítimo, pero entran en tu sistema, te abren puertas y te roban información. Ransomware, su objetivo, entran normalmente por emails, descargas y exploit. El término exploit no lo hemos mencionado, pero también podría ser considerado un tipo de malware. Un exploit es un software que es capaz de romper tu sistema para poder entrar, ¿vale? Lo primero que se hace para que algo pase en el ordenador de alguien sin que el usuario haga algo, ¿vale? Se necesita un exploit, algo que rompe la seguridad, encuentra una vulnerabilidad en el sistema y es capaz de descargar sus malware, ¿vale? Pero bueno, es un tipo de virus. Entonces, bueno, pues el ransomware, su objetivo es cifrar datos y pedir un rescate para, básicamente, bueno, pues parando la actividad de la empresa y te dicen que o pagas o no puedes operar, ¿vale? El spyware es, como he dicho, se propagan mediante descarga y adjunto de vulnerabilidades y su objetivo es espiar y capturar datos. No necesitan la acción del usuario una vez descargado, ¿vale? Pero bueno, normalmente se suele descargar a través de un troyano, por lo que el adware requiere la acción del usuario porque normalmente mucho adware viene dentro de programas legítimos, ¿vale? Rootkits que se propagan a través de troyanos y exploits y básicamente es ocultar todas las actividades malignas que hace un tercero, ¿vale? Como por ejemplo, pues ya os digo, desde borrado de logs para que no haya trazabilidad o muchas otras cosas. Y las botnets que son descargas bueno, pues son, digamos, legiones de PCs infectados para hacer cosas, ¿vale? Muy bien. Antes de pasar a ingeniería social, os quería hacer un comentario sobre el ransomware, ¿vale? Para que sepáis cómo funciona. Se está extendiendo muchísimo, ¿vale? Como os comentaba. Hoy día, eh,
lo que está de moda o lo que se hace es el ransomware como servicio, ¿de acuerdo? No sé si os suena o habéis visto en las noticias uno muy famoso que hubo hace poco, que se llama Lockbit, ¿vale? Ayer precisamente en un periódico vi un artículo sobre él. Este fue el ransomware que afectó, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla o a Telepizza. Este ha hecho barbaridades, ¿vale? Eh, pero fijaros, Lockbit lo desarrollaron en Rusia, ¿vale? Un chaval lo puso en una página web, ¿vale? Y empezó a buscar afiliados, ¿vale? Esto o no fueron los primeros, pero básicamente ellos popularizaron el ransomware como servicio. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron el software, ¿vale? Y ellos funcionaban como una empresa, ¿vale? Funcionaban totalmente como una empresa. Desarrollaron ese software y lo dieron como servicio. Entonces, lo que buscaban son afiliados que no compraban, lo cogían como servicio e infectaban ellos a las víctimas, ¿vale? ¿Qué hacían las víctimas? Este software se instalaba, de alguna manera se ejecutaba, cifraba los archivos y lo que tenían es que en la víctima depositaba el dinero, los que pagaban en una cartera de Bitcoin y después le daban el 80% al afiliado que había infectado a la víctima y los creadores de Lockbit se quedaban con el 20%, ¿vale? Entonces, eso contribuyó, o esta forma de distribuir software contribuyó muchísimo a que, claro, aquí cualquier hijo de vecino, por decirlo así, podía lanzar, no necesitaban ya los conocimientos técnicos, ¿vale? Simplemente necesitaban las técnicas de ingeniería social, que vamos a ver ahora, para que alguien pues clicara en el archivo eh, infectado y hiciera esto, ¿vale? Como veremos ahora, ya os digo que si cualquier hijo de vecino, como he comentado, puede hacer esto, ellos están tanto fuera de la empresa como dentro, ¿vale? Imaginaros empleados que puedan estar no contentos en una empresa y lo suelten dentro, ¿vale? Averigua tú ahora por dónde ha venido eso. ¿Vale? Lo que os quiero decir es que esto está más cercano y es más fácil de lo que parece. Además, muchas veces se habla de hackers y de ciberdelincuentes como si, ya te digo, como si fueran una especie de extraterrestres o alguien que está muy lejos y se está democratizando, por decirlo así, muchísimo. ¿Vale? Muchísimo, es muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Vale, muy bien. Pues habéis visto que hemos hablado en el malware que en muchos casos se necesita la acción del usuario para hacer algo, ¿vale? Eso se consigue mediante unas técnicas que se llaman ingeniería social, ¿vale? Que es básicamente cómo se engaña a una persona, ¿vale? Cómo podemos hacer que alguien haga algo que necesitamos que haga, ¿vale? Entonces, la ingeniería social es un conjunto de técnicas de manipulación psicológica que los atacantes utilizan para engañar a las personas y hacer que revelen información confidencial, realicen acciones inseguras o permitan el acceso a sistemas y recursos protegidos, ¿vale? Es uno de los métodos más utilizados en ciberataques porque explota vulnerabilidades del, y lo pongo en negrita, eslabón más débil de la cadena de la seguridad, que es el ser humano, ¿vale? Esto es así y es lo más fácil de explotar. Por eso los ataques que requieren ingeniería social pues son más fáciles. Es más fácil engañar a alguien que te dé una contraseña que entrar en un sistema, romper la seguridad de la empresa. ¿Sabes? Es más fácil muchas veces vamos, según la motivación o el fraude que se quiere hacer, o drogar a una persona para que te dé información. Ya sabéis que hay drogas que inhiben la conciencia y que, porque si te pillan en algún sitio, pues le puedes dar de tu tarjeta de crédito hasta tu clave de acceso a la empresa o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, según sea el engaño y según sea el botín, pues la gente se lo ocurra más o se lo ocurra menos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, de hecho, toda esta parte de concienciación que se suele hacer en las empresas es para fortalecer a los usuarios y a las personas para resistir, digamos, o a saber identificar esta ingeniería social, ¿vale? Hay muchísimas técnicas, la ingeniería social está para hacer cursos enteros, ¿vale? Bueno, pues tampoco muy, muy largo, pero sí que reconocer determinados patrones que se suelen usar, ¿vale?
vamos a centrarnos más que en técnicas de engaño y demás, que son, pues bueno, las típicas conocidas como, bueno, de ofrecerte cosas y explotar vulnerabilidades humanas, como, oye, tienes un paquete muy importante esperándote en correos, ¿no? Pues eso la gente, o te ha fallado una transferencia electrónica que te van a enviar 600 euros, pero tienes que darle a este enlace. Esos son. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en las principales técnicas de ingeniería social aplicadas a la tecnología, ¿vale? Una de ellas es el phishing, que lo vamos a ver ahora como amenaza, pero bueno, entra dentro también de la categoría de la ingeniería social. El phishing son, como su propio nombre indica, que es como phishing es como pescar, ¿vale? Son engaños a través de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser entidades legítimas para obtener credenciales, descargar malware o redirigir a webs falsas, donde básicamente vas a meter tus credenciales del Banco Santander, por ejemplo, pero no es el Banco Santander, es uno que se parece mucho a la página web y te van a robar las credenciales, ¿vale? Eso ya te digo, siempre se hace en un momento y utilizando otras técnicas que hace que la gente pique, que parece que ahora mismo todo el mundo pensamos que en la vida no va a pasar esto, pero sí, te escriben un viernes por la tarde, que la gente suele haber hecho la cervecita hasta del after work, y te llega un tal y es que darle a un enlace es muy fácil, ¿vale? Pues bueno, eso es el phishing, que entraremos bastante en detalle en esto hoy. Vamos a diferenciar varios tipos de phishing, ¿vale? Porque el phishing tiene muchas variantes. La primera se llamaría spear phishing, ¿vale? Es la variante más sofisticada porque está dirigida específicamente a una persona o una empresa con información personalizada para aumentar su credibilidad, ¿vale? También hablábamos ayer que todas estas, digamos, robos de información que le hacen a las empresas, el principal valor que tiene esto es que permite hacer inteligencia, ¿vale? Para atacar una empresa. Si yo sé que tú te llamas tal, que tu jefe es no sé qué, y que además he visto por correo electrónico que no te llevas bien, qué tal, pues soy capaz de encontrar algo muy específico para que a la persona que yo quiero engañar, que por ejemplo es la persona de tesorería que hace las transferencias, pues ponerla en una situación de engaño, ¿vale? Porque nadie, ¿vale? Nadie bueno, pues es capaz de imaginarse que no está hablando con la persona que cree que está hablando, sino que está hablando con otra persona, ¿vale? También voy a hacer aquí un paréntesis, ¿vale? Para que seamos conscientes de algo que se usa mucho en ciberseguridad. No sé si sabéis los cuatro tipos de información que existen, ¿vale? Desde el punto de vista de nuestro conocimiento. Está lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, ¿vale? Lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos, ¿vale? Pues lo que sabemos que sabemos, está claro que lo sabemos. Lo que sabemos que no sabemos, pues sí, pues a mí me preguntan de biología, pues no sé, y sé que no sé. Lo que no sé que sé es algo que a lo mejor yo no soy muy consciente, pero que sé más de lo que yo pienso. Y lo que no sé que no sé, ahí, ahí es donde se mueve el cotarro, digamos, en esto de la ingeniería social, ¿vale? Cuando a ti te engañan, es que están metiéndose en esa parte de tu desconocimiento que tú no sabes por dónde viene, ¿vale? Todo el mundo estamos muy seguros de ciertas cosas y nosotros damos por hecho ciertas cosas, pero no somos conscientes de lo que no sabemos. Y como solemos tener un cierto ego y pensamos que hay muy pocas cosas que no sabemos, pues ahí, cuando alguien te quiere engañar, tiene un campo muy, muy amplio, ¿vale? Entonces, la ingeniería social se trata de explotar esta parte de nuestro conocimiento que no sabemos, ¿vale? Simplemente quería hacer este comentario por eso, ¿no? Porque estas técnicas de explotación de personas se hace con esto. Vale, pues bueno, estamos en el spear phishing, que es este que está dirigido a una persona o una empresa, ¿vale? Después está el voice phishing, o se llama phishing. Esto es un poco, todos los nombrecitos estos son un poco graciosos porque aquí le van cambiando una letra y ahora veréis. Pues el voice phishing, esto se ha popularizado mucho en los últimos tiempos con la inteligencia artificial porque, bueno, porque se hace pasar por un técnico, por alguien que te hace hacer acciones, te hace hacer acciones que no debías hacer. Es una categoría mucho más importante de la que parece. O sea, no estamos hablando de la última versión del phishing, que es cuando por una inteligencia artificial copian la voz del CEO, ¿vale? Que ya se puede hacer. No, estamos hablando
de que te llama alguien, te dice que es el técnico que es el técnico de la lavadora y que tiene o el técnico de antiincendio de la empresa que tiene que revisar los extintores. Llega, se mete en tu data center y te roba un disco, ¿vale? Son, bueno, pues los ataques más sonados dentro del mundo de la historia de la ciberdelincuencia se han hecho así, ¿vale? Hay un hacker muy famoso, que se hizo muy famoso en los 80, que se llamaba Kevin Mitnick, que falleció recientemente. Este hombre lo único que hacía era llamar por teléfono, ¿vale? Bueno, pues era una persona que se colaba en la CIA, se coló en la NASA y consiguió hacer cosas muy... Vamos, es una historia bastante digna de leer. El hombre al final quedó libre y después fue consultor de ciberseguridad muchos años y ha escrito muchos libros sobre técnicas de ingeniería social. Pero este hombre lo único que hacía era llamar por teléfono a gente, ¿de acuerdo? Y convencerlos de cosas. El tío se disfrazaba, se presentaba en las empresas, entraba, te contaba una historia y el tío entraba hasta la cocina, ¿vale? Porque nadie se espera de que esta persona que tienes delante con un mono azul, pues no es un técnico del aire acondicionado, sino que es una persona que te quiere robar un disco, ¿vale? Bueno, pues eso sería el phishing o, bueno, ahora veremos más, ¿vale? Seguimos. Después tenemos el smishing, que es phishing por SMS. Esto últimamente está muy de moda porque, bueno, lo que la gente no sabe, o lo que no sabe que no sabe, es que los mensajes de texto SMS son muy fáciles de suplantar, ¿vale? De hecho, mandar un correo, perdón, mandar un SMS y que se te meta en tu teléfono en la lista de SMS que te ha mandado, por ejemplo, el banco, es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, pues es hacer uso de mensaje de texto con enlace malicioso o instrucciones engañosas para que el usuario haga clic o responda algo con información personal, ¿vale? O sea, que sepáis que existe y que los SMS son muy fácilmente falsificables, ¿vale? Se usa muchísimo. Después tenemos el pretexting, que, bueno, el ataque. Perdona, Javier, una pregunta con esto último que has dicho. Entonces, ¿es recomendable borrarlo? No hacerle caso, o borrarlo si queréis, pero simplemente desconfiad. O sea, lo que tenéis que hacer es que sepáis que no porque te aparezca en la lista del Mm. que a mí me ha pasado. A ver, que te llegan los típicos mensajes con los códigos para hacer transferencias y de buena primera te viene uno que está en la misma cadena y lo ves raro. Dice, uy, lo primero, aparece una URL acortada que no sé dónde me lleva. Que tal, es un viernes por la tarde. Tía, los malos siempre actúan cuando piensan que me he tomado cerveza, ¿sabes? Te piden que hagas cosas con urgencia. Pues ya te huele. Sí, es a eso lo hablamos ayer, que en estos momentos lo que hay que hacer es no tener prisa. O sea, si alguien te mete prisa, no tengas prisa, ¿vale? Porque nadie casi nunca te va a llamar con prisas de un banco ni de ningún sitio, ¿vale? Y sobre todo si no lo conocéis, si es el director del banco que lo conocéis, bueno, a día de hoy ya se puede clonar la voz, o sea, pero bueno, es simplemente que desconfíe, ¿vale? Vale, bueno, pues el pretexting es un poco parecido a lo que decía antes del phishing, que es un atacante que inventa una historia o un pretexto para ganarse la confianza de la víctima, ¿vale? Pues por ejemplo, pasarse por un técnico de IT, un auditor o alguien, ¿vale? Esto ya os digo que hay técnicas ultra sofisticadas para hacerlo, ¿vale? El biting es una variante también que son promesas falsas con incentivos, archivos adjuntos gratis, unidades USB abandonadas. Esto es una forma de hacking súper famosa porque cuando se hacía al principio, bueno, pues esto había la historia de que contrataban como auditorías de seguridad y le decía el hacker, no, o la persona que le iba a hacer esta auditoría, decía, vale, te vamos a atacar el martes por la mañana, ¿vale? Sí que estate preparado. Y claro, la gente normalmente se esperaba, haciendo uso de lo que sabían, que protegían las páginas web, protegían las wifi y tal, y lo único que hacía era alguien que se colaba en la empresa y dejaba 5 o 6 pendrives por el suelo o por las mesas, ¿vale? ¿Y qué hacía la gente? Pues básicamente enchufarlo porque la curiosidad le llevaba a enchufarlo al PC y se infectaba, ¿vale? Lucha tú ahora contra eso. Es imposible. Si la gente, claro, no sabe que, ¿vale? Pero bueno, al final lo que se trata de explotar es la curiosidad humana, ¿vale? O sea, se usa esto de, oye, pues eso es lo que se hace
con los paquetes de MRV, con, oye, tienes un premio, pero tienes que clicar aquí, muchas cosas, ¿vale? Después tenemos el quishing, que básicamente es una URL oculta dentro de un QR. Vuelvo a repetir también, que lo hemos dicho en los días anteriores, que simplemente con entrar a una URL se puede descargar un archivo, ¿vale? Y se puede descargar de manera oculta, ¿de acuerdo? Con lo que, bueno, hay que tener cuidado con las URL a las que nos conectamos. Y hay una buena práctica, que también la estuvimos hablando, viendo ayer, que hay que mirar y saber siempre a dónde nos conectamos. De hecho, un QR, que yo puse ayer, por cierto, unos cuantos, eh, hay que tener una cierta, ¿cómo te diría? Una cierta confianza que de quien lo ha puesto es medianamente confiable, ¿vale? Claro, yo veo QR en las farolas por la calle, ¿vale? Oye, métete aquí y veo un QR. Pues sería una forma, imagínate que yo me quiero montar una red de botnets, ¿vale? Infectando equipos. Encuentro una vulnerabilidad, me hago un exploit, pongo un sitio para que se descargue y ahora lleno la ciudad de Córdoba, de Madrid, de Barcelona, de pegatinas con QR en las farolas. Pues te digo yo que se mete muchísima gente, ¿vale? Y sobre todo si le hago un diseño chulo o digo que piso barato en barrio no sé qué, ¿vale? Pues es otra forma. Lo digo para eso, para que lo sepáis. Y bueno, tailgating o impersonation, que es acceso físico de instalación de recursos aprovechando la confianza o siguiendo a empleados desprevenidos. Básicamente colarse, ¿vale? Que colarse bueno, pues jugar algún rol dentro de la empresa, que esto también pues vemos que tiene una cierta, bueno, que se puede hacer. No es muy difícil, no es muy difícil colarse en algún sitio, ¿vale? Como simplemente clonando alguna tarjeta o robando alguna tarjeta o alguna tarjeta que se han dejado en algún sitio, bueno, pues sin vigilancia o algo relativamente sencillo. O sea, lo que hoy nos estamos poniendo y lo que estamos tratando es ver todas las opciones que tiene un malo para hacer sus cosas, ¿vale? Y ya estáis viendo que son muchas, ¿vale? Y que explotan de nosotros estos atacantes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? En el No. chat no hay nada, Javier. Vale. Espero que, bueno, tampoco la cuestión hoy es asustar, pero sí que es cierto que somos más vulnerables de lo... ¿Cómo? Está muy claro, Javier. O sea, te dan ganas de no tocar más internet, ¿eh? No, bueno, Con lo tanto pie. hay que saber de dónde estás, que para eso son estos cursos. Así que, ya te digo, que un poco con esta información tampoco, bueno, se puede Estaremos entrar. más atentos. Eso es. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, vamos a adentrarnos un poquito en el phishing. ¿Vale? El phishing es una técnica de ciberataque que busca engañar a la víctima para que entregue información confidencial como contraseña, datos bancarios o de tarjeta o instale malware. ¿Vale? Básicamente estas dos cosas. O sacar la información o instalar malware. ¿Vale? Hay una variante que es el BEC y el EAC, que es lo que vamos a ver al final, bueno, que también implica las famosas transferencias a cuentas que no son legítimas, ¿vale? Se realiza habitualmente suplantando la identidad de empresas o personas de confianza mediante correo electrónico, SMS, mensajería o páginas web falsas, ¿vale? El objetivo del phishing es robar datos, secuestrar cuentas o introducir malware. O, como os comentaba, hacer transferencias bancarias a la cuenta que no debes. Tácticas habituales de phishing, pues correos electrónicos falsos que simulan ser bancos, proveedores de servicios como Microsoft, Google o Amazon, agencias de transporte, etcétera. Suelen incluir un enlace para verificar una cuenta, darse de baja de una lista de correos que está muy buena, ¿vale? La típica que te pone además muy puesto, un correo que no espera, y cuando lo abres, lo primero que ves muy grande es el correo de date de baja, todo el mundo le da, ¿vale? Porque es como, joder, pues mira qué fácil me lo pone. Pero es precisamente donde está el phishing, ¿vale? Darse bajo una lista de correos, resolver un problema urgente. Esto de la urgencia, ya vuelvo a repetir que suele ser un indicativo de que algo malo, ¿vale? Eh,
archivos adjuntos infectados, como documentos PDF, Word y Excel, que también comentamos ayer, que no tienen que ser ejecutables, .exe ni .bat. Esto ya la mayoría de filtros de correo se los cargan directamente, pero las macros que hay, que las macros son como pequeños trozos de código que se pueden meter en los archivos Word, Excel, PDF, pues pueden instalar malware como ransomware, ¿vale? De hecho, nosotros si veis vídeos en nuestro canal, tenemos ejemplos de infecciones, hacemos infecciones por ransomware y demás, y después la limpiamos. Em, pero todo viene por un Excel, por ejemplo, bueno, y lo hacemos con un Excel que se puede hacer. Después, otra táctica habitual es las páginas web, ¿vale? Se llama spoofing, spoof. Spoof en inglés quiere decir suplantación, ¿vale? Pues siempre que hay algo de spoofing suele ser algo como fraudulento o suplantado, ¿vale? Pues son réplicas de sitios legales, de sitios legítimos, ¿vale? Como portales bancarios, intranet, portales de clientes que roban credenciales usando el usuario cuando inicia sesión, ¿vale? Típico sitio que en vez de, ya lo comentamos también ayer, en vez de Banco Santander es Banca Santander, te copia la página entera, que eso es súper fácil, y tú metes las credenciales. Claro, ellos están puestos sobre la portada. Cuando tú entras, te das cuenta que algo no ha salido bien, se queda como bloqueado, tú sales y lo vuelves a intentar, ¿vale? Pero bueno, ya da igual porque ya te han robado tu usuario y contraseña, ¿vale? Y otra táctica muy habitual es la urgencia o miedo como gancho, ¿vale? Mensajes que amenacen con el cierre de una cuenta. Oye, métete en este enlace porque es que Hotmail ha llegado es de pago ahora y tienes que darle porque si no, no vas a poder entrar más a tu cuenta de Gmail o de Hotmail. Cosas así, ese usan el miedo, ¿vale? O te vamos a bloquear la tarjeta porque ha habido un cargo fraudulento en tal y como no llame a este teléfono o no te metas en este enlace o entra en tu cuenta del banco y cambia la clave, ¿vale? Pues suelen hacer eso, es el miedo y la urgencia, ¿vale? O te hemos puesto una multa, somos Hacienda, MTT, y mándame tu certificado digital, en fin, es que aquí hay un abanico de excusas que asusta, ¿vale? Para básicamente presionar al usuario que actúe sin pensar mucho, ¿vale? Por su miedo. Al final este hacking y con ingeniería social es explotar vulnerabilidades de personas, ¿vale? De alguna manera, que las tenemos muchas, ¿vale? También otra táctica habitual o avisos son, o que habría que detectar es, bueno, pues lo que dijimos y hablaremos después un poquito más, serían dominios con cambios mínimos, como por ejemplo Microsoft con un cero en vez de una O, logotipos similares. Hay, bueno, no nos vamos a meter, pero hoy día es posible, se llaman dominios isomórficos, ¿vale? Es, en vez de letras en nuestro alfabeto, existen letras en alfabeto ruso y en el alfabeto griego que parece, o sea, que no ves la diferencia, ¿vale? Y son muy difíciles de detectar, ¿vale? Por personas, por eso también se usa, ¿vale? Pero bueno, logotipos similares, remitentes que parecen reales a simple vista y demás, ¿vale? Normalmente el phishing suele implicar ingeniería social combinada, ¿vale? Que hacen desde SMS, o sea, cuando alguien ataca a una persona y más o menos eh, se lo curra un poco, pues combina mucho de estos tipologías que hemos visto, ¿vale? Te llega primero un mensaje, después te llaman, tú ya te acuerdas de que has visto un mensaje que el banco te ha dicho que tiene la cuenta a punto de caducar y te llaman del banco. ¿Vale? Yo tuve un caso de un familiar que le hicieron un phishing hace muy poco y le robaron 600 euros. Y vamos, lo que él me dijo, dice, tío, dice, en la vida me hubiera imaginado que me hubiera pasado a mí, porque yo soy el típico que dice que hay que ser muy tonto para que te pase. Pero dice, me llamó, recibí un correo, me llamó una persona de su banco, que decía que era de su banco, dice, tío, pero con acento andaluz, español perfecto, y me engañó. ¿Sabes? Pues por eso digo que cada vez son más sofisticados, ¿vale? Y bueno, por último, las técnicas de Beck y EA, que nuestro último taller va a ser de eso, con lo cual tampoco nos vamos a centrar mucho más aquí, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de amenaza que se llama, lo he puesto en inglés porque en español
un poco simplón, ¿vale? Que se llama Insider, y en inglés suena muy bien, se llama Perdona, Insider Threat. ¿Cómo? perdona, Javier. Es Sí. que tenemos dos dudas en el chat. Venga. Una, Carlos nos dice, ¿hay alguna posibilidad mediante la inteligencia artificial de protegernos? Por ejemplo, diciéndole, con estos datos que te facilito, protege este ordenador de cualquier tipo de malware o de X tipo de malware, o podemos valernos en definitiva de la IA para aumentar nuestra protección de alguna forma. ¿Cómo hacerlo y cuál sería la IA más óptima para ello? Vale. Una muy buena pregunta. La respuesta es que hoy día toda la ciberseguridad se basa en herramientas que usan IA, ¿vale? Porque para bloquear servidores, para detectar patrones y poder detectar ataques y malware se usa inteligencia artificial, pero está embebida, digamos, en herramientas de protección, ¿vale? O sea, por mucho que tú le preguntes a una IA conversacional, em, sobre cosas, pues no te va a proteger, te va a decir si acaso cómo protegerte, ¿vale? O te va a dar un consejo. O sí, o a lo mejor, mira, se me está ocurriendo sobre la marcha, pero si le pones un correo de que tú sospechas, se lo pasas a ChatGPT y le dices que te dé con un grado de certeza significativo si eso es un phishing, ¿vale? Pues lo mismo te dice, oye, pues sí, pues yo creo que esto puede ser un phishing, ahí sí se puede usar. ¿Vale? Mira, eso puede ser una fórmula, pero sí, la IA se usa muchísimo en todas las herramientas, tanto en herramientas, en elementos de red, para detectar eso que he dicho antes de los IOCs, de detectar cuando alguien está haciendo algo raro, cuando alguien está poniendo logs que machean con información que tiene esta IA de otros ataques, ¿vale? Para detectar patrones, que es que un humano sería imposible que detectara, se usa la IA. Pero eso ya te digo que viene embebido en las herramientas que empresas de ciberseguridad como nosotros pues instalaríamos en una empresa para la protección. Y son bastante efectivas, ¿eh? O sea, hoy día nos atacan con IA y nos defendemos con IA. Y mira, Carlos, ese último punto que tú has puesto puede ser interesante a la hora de intentar identificar ciertas cosas, pero el músculo gordo está en la herramienta. Gracias, Javier. Y Carmen nos comenta, ¿qué pasa con las llamadas telefónicas fraudulentas? También hay un ordenador detrás que utiliza tu respuesta al contestar para realizar ciberataques. Bueno, em, hoy día, a ver, las llamadas fraudulentas están al orden del día. Yo creo que a todos y todas que estamos aquí nos llaman varias veces a cabo del día con determinados, bueno, patrones. Esto es un capítulo aparte, casi. O sea, desde que nos graban, aquí hay un ataque muy conocido que es que nos graban la voz, ¿vale? Simplemente cuando lo cogemos y decimos sí, ese sí lo usan para decir sí a otras cosas con tu voz, ¿vale? O para clonarte la voz y para tal. Entonces, el primer consejo en cuanto a la llamada es que intentéis no cogerla, ¿vale? De hecho, cada vez más la gente suele usar algo que solo cogen las llamadas que tienen en la lista de contactos, ¿vale? Porque, bueno, pues decir sí o coger un teléfono a uno o a un tercero, pues no suele ser una buena idea. Os voy a contar otra pequeña anécdota. No sé si, bueno, los más mayores que estemos aquí nos acordaremos de esto. No sé si recordáis la película americana de los 80 y 90. Aquí en España eso nunca ha pasado, pero que todo el mundo tiene contestador automático. ¿Os suena? Y todo el mundo le suena una llamada, le suena el contestador automático, ven quién es y lo cogen o no lo cogen, ¿vale? Bueno, pues en Estados Unidos, que ya he comentado varias veces en estos cursos, que no tienen ley de protección de datos y los datos campan a sus anchas y las empresas hacen los usos que quieren, ellos se popularizó mucho en los 80 los llamadores automáticos, ¿vale? De hecho, hay hasta un capítulo de Los Simpsons que Homer Simpson se dedica a hacer esto, ¿vale? Y es precisamente esto, o sea, cuando no tienes privacidad te llaman y cuando te llaman pues, o te van a intentar vender o te van a intentar timar o te van a intentar, hoy día ya con la inteligencia artificial y clonando voces, pues sí, pues pueden sacar información que después ellos usen. Porque fíjate, a mí me llaman y lo primero que me preguntan es, ¿usted, Javier? Sí, su DNI, me dice su DNI o me empieza a preguntar cosas, ¿es usted el director de tal? Digo, ¿yo para qué te tengo que contar mi vida? ¿Sabes? Si no te conozco de nada. ¿Sabes?
Pues yo respondiendo a tu pregunta te diría eso, que las llamadas fraudulentas para mí son todas las que vienen de gente que yo no conozco, ¿vale? Y me empiezan a preguntar cosas, ¿vale? Debemos ser muy cautos con nuestra información, ¿vale? Y con las llamadas y con las respuestas que damos, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna opinión sobre esto o si os llaman mucho, pero Bueno, pues que cada vez cogemos menos llamadas de teléfono que no sean conocidas y generamos una sensación de desconfianza. claro, pues Es eso. así, Pero tú es fíjate así. que viene por lo que he dicho, desde el momento que no se protegen nuestros datos y que se filtra una base de datos con nuestro Exacto, teléfono y eso cae en otras manos y ahora empieza exacto. a llamarnos todo el mundo, pues lo que comentaba, en Estados Unidos nunca ha habido esa protección y por eso ellos lo llevan de serie. Sí, Javier, pero en España la hay cada vez más dura, sobre todo con las empresas que nos exigen una Mm, cantidad de protección de datos y ahora tú de repente recibes llamadas de no sé quién que ha cogido tus datos y que venden las bases de datos, las eléctricas unas a otras. O sea, protección de datos para pedirlo a las empresas, sí, que sí, estamos todo el la día, verdad ¿no? que A los no. autónomos y tal, pero ahí hay mucho que hacer todavía en protección, Sí, ¿eh? muchísimo. Porque es tremendo. Y luego, bueno, otro tema, me imagino más adelante, cada vez que asistimos a estos cursos vemos la ciberseguridad. Pero, Mm, ¿qué pasa también con nuestros mayores? Que no es el ataque directamente por ordenador y demás, pero sí a través de llamadas, a través de tal, son las verdaderas víctimas, ¿eh? claro. Nuestros mayores, ¿eh? Pues ahí la única protección que existe es la concienciación. Y esto, pues, debería haber cursos igual para mayores, porque además son una audiencia o un conjunto de la población que es especialmente vulnerable a día de hoy. Además es un colectivo que maneja, o sea, que no es pobre precisamente, maneja muchos activos y dinero y es un punto caliente. Aquí yo siempre que hablo con una administración digo que estos cursos habría que hacerlos para personas mayores muy adaptadas, ¿eh? Porque, vamos, mi madre recibe una llamada de teléfono, bueno, ella sí que está muy concienciada con esto y no, vamos, ni un dato personal. Pero es que es un problema, es un problema, sí. Javier, a mí, por ejemplo, me llamaron una vez de Vodafone y sabían todo perfectamente, o sea, todo, 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 o sea, los cambios que hice, cuándo, el por qué. Quiero entender que esto habían hackeado Vodafone, digo yo. Y luego me di cuenta que ya cuando estuvieron hablando un buen rato y ya todo perfecto, yo casi caigo, fue al regalarme un teléfono, que yo sabía que Vodafone te va a regalar el último modelo del iPhone, te decía, bueno, regálame el último modelo, me dijo, "Ya, no hay ningún problema". Ahí me di cuenta que era un fraude, ¿no? Pero que si no llega a preguntar esa pregunta, yo hubiera caído también. Claro, claro. Hay que tener esa luz roja de si te están regalando algo, la gente no regala cosas, Pero ¿sabes? Vodafone regala teléfonos. Son de que regalan modelos más antiguos. Eso quiero decirte, y sé que los regalan, porque en las páginas web los regalan también. Pues hay técnicas, por Entonces, ejemplo, yo uso una que cuando a mí me llaman y me preguntan, digo, oye, no, mira, dame tu dato y yo te llamo. Si no te los dan vale, ya, ¿sabes? no te lo Pero dan, el apellido. Yo se lo hice, el o número, el mándame un apellido, el nombre. correo, ¿sabes? Vale, vale, el Pero correo. sí que ya te digo que esto, todo lo que de la imaginación, hay intentos, ¿vale? Totalmente. Vale. Tampoco- Bueno, y Antonio Miranda nos ha dejado un enlace de una noticia de Telefónica investiga hackeo a Movistar que afecta a 22 millones de registros de clientes. No sé si Antonio quiere comentar algo o O continuamos sea, ya. creo que salió esta semana, antes de ayer o cosas así. Sí, es muy... Es un ejemplo de lo que estamos hablando, que esto fue hace 2 días, como el que dice. Y fíjate que han robado 22 millones y han Sí, colgado 1 millón por ahí para que vean el poder que tiene, ¿sabes? O sea que los datos nuestros están ahí andando libremente. claro, claro. Sí, sí. Es una guerra, ahora mismo es una guerra con eso, porque realmente, pues si le roban a Movistar, imagínate. Yo es lo También que digo, que todo lo que estamos viendo aquí, si a Movistar le han robado, nosotros que somos nada,
Que pondremos todos los remedios que podamos, pero yo ante eso digo, siempre vamos a tener algún fleco, porque si a ellos le han conseguido entrar, los demás, ¿qué podemos hacer? Las telefónicas están usando unos niveles de recursos que, hombre, que unos más pequeños no lo van a hacer. Entonces, al final, eso lo dije creo el primer día, que normalmente tienen una cierta higiene. Estos ataques se hacen a bulto, digamos, ¿vale? Entonces, pues si alguien no, pues no va a caer, ¿vale? Si alguien, pero yo os aseguro que si una APT, como vamos a ver ahora lo que es, se centra en un negocio pequeño de Córdoba, ya te puedes, vamos, como si viniera un Nada, no ejército podemos hacer nada. de Como tal. vayan a por ti, no puedes hacer nada, eso Sí, está pero claro. eso va a pasar, eso es muy poco probable que pase. Sí, sí. Lo normal es Vamos, que ponemos los medios, por mientras más ponemos, mejor. Esto es como el que dice, el que tiene una alarma en su casa, se van a ir primero al que no la tiene, que al que la tenga. Es siempre un poco, ser persuasivos de poner medidas, pero es claro, difícil. también, no, pero es lo que os digo, no es una buena cosa decir, oye, como atacan a este, yo no me protejo, decir, pues, No, 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 no. Vamos, que yo soy informático y yo estoy vendiendo todos los días recursos para que la gente intente estar a salvo, pero que yo se lo digo. no, Que esto es como dices, tiene el coche tiene el airbag, pero que no quiere decir que no te vaya a matar. Entonces yo todo lo que podamos hacer, lo hacemos, pero que es decirle que libre no estamos y siempre muy, muy cautos, sobre todo, ante lo claro, que recibimos, eso es verdad. claro. También por poner la nota de las noticias, hoy he visto que ha multado que es otra amenaza, que no la hemos hablado, pero la hablamos ayer. Hoy la Agencia Española de Protección de Datos ha salido una noticia que ha multado a Carrefour por una vulnerabilidad que puso 120.000 datos de usuario, me parece. La han multado con 3,5 millones de euros. O sea, Ujú. las sanciones que pone la Agencia de Protección de Datos dan miedo, ¿eh? Sí, sí, Lo están haciendo, pero claro, aquí hace falta mucha cultura todavía para... mucha, mucha. Y es que es muy Necesitamos difícil, mucha. porque tú fíjate, con esta amenaza que vamos a ver ahora, pues nos vamos a dar cuenta que... Si el tema de la ciberseguridad, yo sé que de Madrid para arriba, digamos, hay una conciencia y de ahí para abajo tenemos otra, tú lo sabrás también. Se está adquiriendo más por otros sitios y aquí que está costando más. Yo le hablo a la gente de todo esto y Bueno, ya sitios que sí, cada vez más, pero que cuesta, cuesta. sí. Bueno, tampoco te creas tú que hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, ¿Mm? de hecho te sorprendería, pero sí, a ver, cuanto más grande eres, sí que es cierto que Sí, suelen tener más, pero porque están más amenazados, ¿vale? claro. Y porque Javier, existen más regulaciones, ¿vale? Sí. Dime, ¿alguien había hablado? sí, Javier, la agencia de seguridad esta, ¿dónde está? ¿La lleva España, lleva Europa, la lleva La América? Agencia Española de Protección de Datos está en la calle, vamos, porque yo he ido varias veces, no me acuerdo, pues, ahora mismo en la calle, pero está en Madrid. Pero en Madrid, y allí no habrá mucha gente que sean hacker también, porque vamos, tienen toda la información para hackearnos luego. No, la Agencia Española de Protección de Datos se dedica simplemente a poner ciertas normas, a concienciar, entrar en la página que es interesante, mira. Y a protegernos, supuestamente, ¿no? Sí, esto es una la Agencia Española de Protección de Datos, además tiene muchísimas guías y te pone las actuaciones que han hecho, a quién han multado, guías. Esto es una página muy recomendable para que aprendáis también sobre seguridad de la información. Mm, vale, no, me refería que seguramente llevará gente que sabrá todas las faltas que tenemos, por eso digo. No te creas. No, esto no. ¿No? Hay otra que Vale, tener, que es el INCIBE, que también lo hemos comentado. Este es el sí, Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Con perfecto. este 017, un WhatsApp, un Telegram, un formulario web para ayudar en dudas y demás. O sea que mira, aprovecho ya este pequeño receso o comentario para saber que está aquí 1 millón de cursos, de mini cursos, de documentos, de todo, ¿vale? Para que tal. Pero esto no multan, ¿vale? Los que multan de momento son estos. Estos van a empezar a multar con una regulación nueva que van a sacar seguramente, Perfecto. ¿vale? Pero bueno, Gracias. nada. Venga, pues vamos a continuar. Un momento que por no pasar, que tenemos aquí otra pregunta de Carlos. Venga. ¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos de los que disponemos al día de hoy para que los actuales malware puedan ser erradicados y en qué grado de efectividad? Pues sí, mira, los anti-malware modernos se les denomina EDRs. EDR, ¿vale?
Lo comenté creo ayer, se llama Endpoint Detection and Response, ¿sabes? No nos hemos metido, en este curso no he visto necesario meterme muy en profundidad sobre cómo actúan estas, que es un poquito más técnico. Nuestra página sí que hay un vídeo explicando bastante bien, varios vídeos de hecho, explicando bastante bien estas herramientas. Y de hecho una que nosotros usamos, que es una marca que se llama SentinelOne, ¿vale? Eh, pero sí, son herramientas que tienen un grado bastante alto de fiabilidad, de protección. Además, son capaces en muchos casos de hasta hacer un rollback y si te infectas con un malware, pues de recuperarte, ¿vale? Lo más importante como también creo que comenté, cuando alguien se infecta, no es tanto limpiarle la infección, que también, sino de descubrir por dónde ha entrado, ¿vale? Porque si no se tapa o no se soluciona ese problema, normalmente vuelven a entrar, ¿vale? Pero ahora mismo sí que hay un estado de protección y no ha sido siempre así, que tanto en redes como en endpoints y en correo protegen bastante bien, ¿vale? Todas estas herramientas, vuelvo a decir, que usan inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, este que yo comento es un EDR que vigila el comportamiento de todos los procesos de tu sistema. Y cuando alguien empieza a hacer algo raro, lo para, ¿vale? O sea, esto ya no va por firmas de ficheros ni nada, que también lo hace. Esto monitoriza todo, absolutamente todos los procesos del sistema. Tiene algo, una especie de base de datos que se llama técnicas, tácticas y procedimientos que usan los malos. Eso es una base de datos que hay. Y en cuanto alguien se comporta mal, viene el guardia y te corta, ¿vale? Eso es bastante efectivo a día de hoy. Gracias. ¿Vale? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Bueno, pues vamos al siguiente tipo de amenaza que se llama insider threat, básicamente amenaza interna, ¿vale? Una amenaza interna es un riesgo de seguridad que proviene de personas con acceso legítimo a los sistemas de información, empleados, ex empleados, y pongo ex empleados porque en muchos casos una cosa que no se hace es cancelarle la cuenta al que se va de la empresa, ¿vale? Contratistas, socios, gente que tiene acceso a nuestros sistemas, ¿vale? Y ya os comentaba antes, la seguridad está por cáscara de huevo, que todo lo que está dentro parece que es bueno, ¿vale? Y eso no es así, ¿vale? Estas personas pueden causar daño intencionalmente o por negligencia, ¿sabes? Que esto es muy importante diferenciarlo, que no todo el mundo, alguien puede borrar una base de datos por error, ha pasado, ¿sabes? O hacer algo, o cargarse, esto a los programadores no les pasa mucho, se cargan una página web sin querer, o sea, hacen una actualización y rompen algo, ¿vale? O ponen de acceso público una información que no debería ser pública. Entonces, bueno, pues estas personas pueden causar daño intencionalmente por esto y comprometiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Están los maliciosos, que son intencionados, que actúan deliberadamente para robar información, sabotear sistemas o facilitar ataques externos, ¿vale? Aquí hay una amplia gama, desde, imagínate que yo soy pues eso, un ciberdelincuente que le ofrezco 10.000 euros a uno porque haga algo dentro de la empresa porque yo el rescate voy a pedir 100.000, ¿vale? Eso pasa. A ver, empresas grandes, ¿vale? Sabotear sistemas, pues gente enfadada porque quiere fastidiar a la empresa y hace algo, o roba información y la vende. Aquí también voy a hacer una pequeña paradita para cuando decimos robar información y venderla. No sé si conocéis el concepto de la red oscura, la dark web. ¿Sabéis lo que es? No, Vale. La web está dividida en tres capas, ¿vale? El mundo, la web que conocemos, ¿vale? Y siempre se explica como una especie de iceberg, ¿vale? Está el surface web, que es la parte del iceberg que se ve. Y esto es lo que es encontrable por buscadores, ¿vale? Básicamente nosotros nos movemos por por la internet, que es la surface web, la web de superficie. Ahí está todo lo que se encuentra, los periódicos, todo lo que se encuentra con un navegador, ¿vale? Después está la deep, la red profunda, que está ya debajo del agua, digamos, es toda la información que no está indexada, ¿vale? Ahí puede haber desde páginas web que se excluyen de buscadores, que se puede hacer, y toda la información que está, por ejemplo, en nuestros correos electrónicos, nuestras fotos de Dropbox, eso está en Internet, pero no es accesible. Está oculto intencionalmente porque básicamente es propiedad de gente, ¿vale? Pero son cosas que no se encuentran fácilmente, ¿vale? Y después está la dark web, ¿vale? Hay un protocolo que se llama Tor,
que es un protocolo de ruteo por anonimato, ¿vale? Básicamente, con este protocolo se puede ocultar muy bien la identidad de las personas y se puede ocultar muy bien la identidad tanto de las personas como de sitios web, ¿vale? Que no se sabe dónde están, ¿vale? Y no se pueden acceder. De hecho, esta dark web, usando este protocolo, no existen los servicios DNS, que son los que le ponen los nombres a los sitios web, y tienen nombres rarísimos, tienen como un chorizo de caracteres, ¿vale? Terminado en punto .onion, ¿vale? Porque el protocolo Tor es de onion routing o el ruteo por capas de cebolla, y, y eso es la dark web, ¿vale? En ese mundo nadie sabe quién es nadie, ¿vale? Y incluso tú puedes montar un mercado donde tú vendas cosas, ¿vale? No sé si conocéis los casos de Silk Road o de, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero hay mercados en esta web que venden desde armas, drogas, órganos y base de datos de información, ¿vale? Y la gente lo compra y lo paga, ¿vale? Ahí, pues, ahí se producen todo este tipo de ventas de información y de ahí se venden o tú puedes contratar ahí a un hacker que fastidie a un competidor, ¿vale? Eso es la red oscura y existe, ¿vale? Entonces, bueno, lo he metido como apunte como esto de robar información y hablamos en su momento también de del valor que tenía la información, que si un correo valía 1 euro y que si un historial médico valía 1000 dólares. ¿Vale? Pues en esos sitios se vende. Y existe el mercado, pero bueno, que ríete tú de Amazon, ¿eh? O sea, existe, pero además con sus reviews, todo, pues la cocaína esta me pareció mala, pues vaya igual, ¿vale? Y existe, ¿ok? Bueno, pues el malicioso es el malintencionado que se hace alguien interno de tu organización, pues puede robarte. Y alguien de ciberseguridad debería preocuparse porque eso no pase, ¿vale? El negligente, que no es malintencionado, básicamente comete errores como compartir contraseña, poner contraseña en sitios que no debe y hacer clic en enlaces maliciosos o exponer datos sin darse cuenta, ¿vale? Lo que pasa, pues tiene una empresa con 25 empleados y por mucho que lo formes, pues alguien le da al enlace, te descarga un ransomware y te fastidia, ¿vale? Ese sería el negligente o no intencionado. Hay que saber que existe y hay que luchar contra él, ¿vale? Y el comprometido, ¿vale? Básicamente es alguien interno que le han robado las credenciales y lo está suplantando, ¿vale? Es como un interno, pero que está suplantado, ¿vale? Entonces, este es un caso por una amenaza que hay que tener muy en cuenta porque pasa muchísimo, ¿vale? Después tenemos la intrusión, ¿vale? Una intrusión es cualquier intento no autorizado de acceder, manipular, controlar sistemas, redes o datos protegidos, ¿vale? Alguien de fuera que entra dentro. Esto ya es un poco más técnico, ¿vale? Pero bueno, es de fuera entrar dentro, ¿vale? Estas intrusiones pueden ser realizadas por atacantes externos o internos, ¿vale? Una intrusión interna sería una persona no sé, de marketing que entrara y viera la información de personal, por ejemplo, y se descargara las nóminas de toda la empresa porque quiere saber lo que cobra Menganito, ¿vale? Pues sería una intrusión igualmente, porque se está metiendo en una zona que no debería, ¿vale? Y buscan obtener, bueno, eso, acceso a información confidencial, interrumpir operaciones o tomar control de recursos. Básicamente es colarse en una empresa, ¿vale? Y como hemos dicho, bueno, pues hay intrusiones internas, externas, intrusión por fuerza bruta, que es entrar en un sistema probando, esto también lo comentamos ayer, probando todas las combinaciones posibles de contraseña, intrusión mediante malware, que es descarga un malware porque alguien le ha dado el sitio que no debe, me abre una puerta trasera y me meto, o intrusión física, que es la que he comentado con el pretexting, es ponerte un mono azul, decir que eres el del aire acondicionado y te cuelas y bueno, pues ya hace, pues, en fin, según lo que te inventes, pues accederá al despacho del CEO o al data center para robar un ordenador, ¿vale? Muy bien, pues eso es la intrusión. Y por último, creo que este es el último, el penúltimo, tenemos un término que la gente no sé hasta qué punto llega, no lo conoce, pero es muy interesante e importante. Es un APT, ¿vale? Un APT es la abreviatura de, bueno, Advanced Persistent Threat, que en español es la amenaza persistente avanzada, ¿vale? Más que un tipo, bueno, es un tipo de ataque cibernético sofisticado, prolongado, dirigido, ejecutado sobre actores con altos recursos, ¿vale? O sea, ejecutado por actores con altos recursos, normalmente grupos organizados de ciberdelincuentes patrocinados por estados,
¿vale? Son grupos de delincuencia o delincuentes organizados y con muchos recursos. Y como pongo aquí, vuelvo a subrayar que normalmente suelen estar patrocinados, suelen estar pagados por Estado, ¿vale? ¿Os acordáis ayer que os contaba lo de la torre esta de Moscú, que se llama, que es conocida como la torre del ransomware, porque es un rascacielos gigantesco, nada más que supuestamente lleno de gente haciendo ransomware? Porque cuando un país, porque está metido en algún conflicto o algo, pues le hacen un bloqueo económico, le dejan bueno, pues sus recursos financieros congelados o le congelan cuentas en el extranjero, como ha pasado recientemente con Rusia, pues necesitan dinero, ¿vale? Y si no se lo dan, los bloquean del sistema SWIFT, necesitan dinero. Pues entonces, pues bueno, pues o están en un conflicto armado, está la parte de, bueno, pues más de conflicto armado tradicional, pero esto es una parte o una forma de ciberguerra, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que contar que existen los APTs y que son grupos muy avanzados de ataque, digamos, ¿vale? Son como ejércitos, mini ejércitos o algo así. El objetivo no es causar un daño inmediato, o sea, no es ser reconocido, sino infiltrarse durante largos periodos de tiempo sin ser detectado, ¿vale? Para robar información sensible, espionaje industrial, militar o político, ¿vale? Pues fíjate, la noticia hace unos meses salió que se habían infectado el teléfono de Pedro Sánchez para después que extorsionarlo, porque si no quiere, este es el tipo de acciones que hacen los APT, ¿vale? Y, y bueno, puede interrumpir operaciones estratégicas o obtener ventajas económicas o geopolíticas, ¿vale? Estos son como hackers de alto nivel, ¿vale? Las características clave de una APT es que bueno, pues son bastante avanzados, usan herramientas específicas, técnica de evasión o exploit zero day. No he comentado lo que es un exploit zero day, pero es algo que explota una vulnerabilidad que nadie conoce y nadie tiene protegida. Entonces es ideal para meterse en sistemas. Estos zero day, estos exploit zero day se venden también, ¿vale? Y se pueden comprar. O sea que si te quieres colar en algún sitio, lo primero que hay que hacer es comprarte una cosa de estas y, y se hace, ¿vale? Pero ellos, pues, bueno, como tienen muchos recursos, pues tienen, ¿vale? Es persistente, o sea, que entra en un sistema y se queda oculto durante años. Está dirigido, tiene objetivos muy concretos que suelen ser empresas importantes y grandes, gobiernos o infraestructura crítica, ¿vale? Que suele ser algo también muy, muy habitual, ¿vale? De hecho, cuando se habló de que lo de la red eléctrica española podría haber sido un ciberataque, pues bueno, yo os digo yo que un APT es bastante capaz de hacer eso y más, ¿vale? Y bueno, es multifase porque estos ataques suelen esta gente suele actuar muy, muy en fase, pues una fase de reconocimiento, intrusión, escalado de privilegios, filtración y persistencia, ¿vale? Pues esos son atacantes avanzados, ¿vale? Por un poquito más el dedito aquí, hay algunos que son muy conocidos, hay muchos, se les pone estos nombres, ¿vale? Tienen, en principio, como no se sabe quiénes son, se les pone un numerito, ¿vale? Y algunos se han hecho famosos. Y después se le ha puesto, hay una empresa de ciberseguridad que se llama CrowdStrike, que después le ponía nombres de animales, ¿vale? De animalitos, y además le hacían como sus loguitos. El APT-28 es un grupo que actúa en un grupo ruso, se sabe que son rusos, tienen el alias que se llaman Fanciver. De hecho, los animales, según el país, es un tipo de animal, ¿vale? O sea, lo hacen con esa lógica. Pero están los rusos, que son los osos, y ya te digo, este Fanciver pues tiene objetivos principales, se les conocen ataques como espionaje político, han atacado a la OTAN, han manipulado resultados de elecciones y demás. O el APT-29, que se llaman Cociber, que también son rusos y que se dedican al ciberespionaje, gobierno, sector salud y demás. APT-1, pues China, está vinculado al Ejército Popular de Liberación y básicamente se dedican al robo de propiedad industrial de empresas de fuera de China para después venderlo dentro o darle a empresas o darle esta información de propiedad intelectual e industrial a empresas chinas, ¿vale? Bueno, pues Lazarus Group, que este es famoso también porque, bueno, hace poco infectaron algo gordo, no recuerdo, pero se llaman Hayden Cobra, son de Corea del Norte y hacen eso, para robo de dinero, sabotaje, espionaje y demás. Los Charming Kitten, que son el APT-35, son iraníes, igual, pues atentan contra periodistas, ONG, sector académico y tal, ¿vale? Básicamente APT son grupos patrocinados por Estados, ¿vale?
hemos hablado de APTs de Irán, tal, pero en Estados Unidos hay muchas también. De hecho, fueron casi los padres de la criatura, ¿vale? Pues está el Equatum Group, bueno, que está o está atribuido para, se piensa que detrás pues, está la NSA y han atacado infraestructuras críticas, espionaje electrónico de terceros países, ¿vale? Tao, que, bueno, pues está la NSA igualmente, pues acceso personalizado a redes extranjeras, tal, tal. Uno muy famoso que seguramente, no sé si conocéis, es Stuxnet, que básicamente estos sabotearon, metieron un malware en centrales nucleares iraníes y pararon el programa de desarrollo nuclear de Irán por 2 o 3 años, ¿vale? Y se hace eso, es como ciberguerra se hace un poco ciberguerra entre países, ¿vale? Muy bien. Y por último vamos a ver los ataques de DOS, ¿vale? Esto sobre todo aplica si tenéis pues, servicios online, ¿vale? Los ataques de DOS son ataques de denegación de servicio distribuido, ¿vale? Básicamente busca saturar los recursos de un servidor o red o servicio online, ¿vale? Haciendo que se vuelvan accesibles, ¿vale? Eh, Tirar páginas web de terceros o servicios de terceros, ¿vale? Para ello el atacante utiliza múltiples dispositivos distribuidos, a menudo parte de una botnet, que lo hemos comentado antes, para enviar un gran volumen de tráfico malicioso simultáneamente, todo a la vez para que saturen un recurso, ¿vale? El objetivo fundamental es interrumpir el funcionamiento normal del sitio web, básicamente, y provocar pérdidas económicas pues, a esa empresa, ¿vale? O tirar a un competidor para yo vender, ¿vale? Porque el día que sale mi tienda nueva, pues quiero que el de otra tienda no esté disponible, ¿vale? Hay una variante de esta denegación de servicio que quiero comentar, sobre todo para gente que tenga recursos en nube, ¿vale? Que en la nube se paga por lo que usa, ¿vale? Que es, no busca tanto saturar y tumbar un servicio, sino generar un coste económico elevado para la víctima. Cuando las empresas empiezan a crecer, le es difícil controlar los costes de lo que gastan en la nube, ¿vale? O lo que gastan en determinados sitios. Entonces, lo que quieren es hacer inviable un servicio a medio y largo plazo, ¿vale? Que le esté costando un dineral y que el dueño se plantee quitarlo, ¿vale? Eso es otra variante, ¿vale? Y aquí, por último, os quería enseñar a mi amigo. el- Mira, esto también se hace como servicio, ¿vale? Y este no se ha ocultado en la dark web ni nada, pero esto es una persona ofertando servicios de denegación de servicios. Voy a poner el vídeo, que creo que se puede poner de aquí. Y para que veáis, este es un vídeo bastante antiguo, ¿eh? Yo esto lo vi en una conferencia de la Guardia Civil. Este chico opera creo que de Singapur o de un país de estos que no tienen extradición. Y este sigue todavía pululando por ahí, ¿sabes? Y fijaros el tema. So you're here for one reason. And that reason is because you need your business competitors, rivals, haters, or whatever the reason is, or who they are to go down. Well, you, my friend, you've came to the right place. If you want your business competitors to go down, well, they can. If you want your rivals to go offline, well, they will. Not only that, we are providing a short-term to long-term DDoS service or scheduled attack, starting $5 per hour for small personal websites to $10 to $50 per hour for huge DDoS protected websites. Prices may depend on how huge the website is or how protected it is. With 4 years of DDoSing experience and several years of studying on DDoS protection, you cannot go wrong. But what I'm saying is we are capable of handling the sites for days, weeks, months. Just email us at gwapo@hackforums.net or add us on Messenger. We are almost 24/7 online to serve your needs. You can catch us here too. Skype, username GWAPOOO. Or at Yahoo, username GWAPOLOGISTHF. GWAPO1182 We only accept secure and anonymous types of payment. Best and safe for the both of us, such as Liberty Reserve, MoneyPack, and Bitcoins. We are looking forward to serving you. Se pone el tío su anuncio. Y bueno, esto ya digo, está hace tiempo. Esto es muy difícil de controlar por parte de las fuerzas de seguridad del Estado porque están en países que desde los foros estos donde se anuncian
no los pueden tirar y, y son países que de alguna manera pues lo permiten, ¿vale? Porque ganan dinero y seguramente parte del dinero que gana este chico pues lo repartirá con las autoridades competentes, ¿vale? Entonces, pues existe y ya está. Nosotros en nuestra empresa nos hemos enfrentado varias veces a ataques de este tipo y no son nada fáciles de parar, ¿eh? O sea, es que, pues eso, pues básicamente te conecta un millón de bots a tu web y es que no hay manera de levantarla, ¿vale? Sí hay herramientas ya también que lo hacen, pero bueno, si alguna vez toca alguna cosa de estas y, bueno, que veáis que es relativamente sencillo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Nada, venga, pues vamos a la última parte, nos quedan 24 minutos y ya os digo, nos vamos a ahorrar la prueba de concepto que yo digo, que es que se haga realmente, pero lo explico. Vale, pues vamos a ver lo que es un ataque de Beck y EA. Vamos a entenderlo y vamos a ver un poco su fisionomía y vamos a ver un poquito cómo se hace, ¿vale? O qué forma tiene, para que lo identifiquéis, para que sepáis que exista y para que sepáis lo que se puede hacer, ¿vale? Muy bien, primero vamos a ver un poco de todos los incidentes, todos los tipos de ataques que hemos visto, ¿vale? Perdona que algunas cosas están en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende. Este tipo de ataques representan el 44% de los ataques que hay ahora mismo en... Bueno, este es del año 2020, yo creo que todo ha subido, ¿vale? Pero es el 44%, con lo cual es el mayor porcentaje de incidentes que hay se deben a este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque es súper fácil de hacer y porque sus resultados o sea, tienen poquísimo riesgo y consiguen resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el que más se hace, ¿vale? Os pongo aquí algunas, estas también son noticias antiguas, pero bueno. Fijaros que las ciberestafas que, por ejemplo, hacen a la EMT con este tipo de ataque, pues 4 millones, hacen una transferencia de 4 millones de euros, ¿vale? La estafa del CEO, la farmacéutica Zendal, perdió más de 4 millones con este tipo de ataque. O bueno, pues si nos venimos a Córdoba, le pasó a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que pagó creo, 400 y pico mil euros. Pasa muchísimo, ¿vale? A muchísimas empresas de Córdoba y de fuera les pasa continuamente, ¿vale? Y son muy fáciles de hacer, ¿vale? Entonces, por eso un poco si ponemos aquí el foco, pues para entenderlo y sepáis que aunque aquí aparezcan gente muy grande con pérdidas muy, muy grandes, pero que a niveles más pequeños pasa, ¿vale? Muy bien. Vamos, básicamente aquí lo que está viendo es un porcentaje de la empresa, el número de empresas que sufren BEC y EA. Aquí están, los colores son por el tamaño de la empresa, pero bueno, la cuestión es que más del 78% sufren ataques de este tipo, continuamente, según los filtros que tenga, pero estamos expuestos y continuamente sufrimos intentos, ¿de acuerdo? Vale. Esta diapositiva la pongo bueno, por matizar lo que ya hemos dicho, que los ataques no son a los sistemas, sino que son a las personas. O sea, lo que están intentando atacar con este tipo de ataques es que las personas hagan algo que no deben hacer. Entonces, el 99% no van a vulnerabilidades técnicas, sino que lo que hacen es apoyarse en el usuario para ejecutar el malware. ¿Vale? Nadie va a perder ya el tiempo en intentar romperte la barrera de protección en el malware o intentar averiguarte tu contraseña por fuerza bruta o nada. Es mucho más fácil contarte un rollo y que se la des tú. ¿Vale? Eh, y 2 de cada 3 son enlaces maliciosos de phishing de credenciales. ¿Vale? O sea, el tipo de mandarte un enlacito con una página falsa y que tú metas de esto es fácil. ¿Vale? ¿Qué lo potencia? Pues bueno, pues el correo electrónico, el servicio se usa muchísimo y es el servicio más importante de Office 365. Y la integración híbrida con los sistemas, pues está más en boga que nunca, entonces, bueno, pues se usa muchísimo. Tiene una cantidad de pérdidas, estos son billones, ¿vale? Y aquí una fecha, bueno, un poco antigua también, pero lo que quiere decir es que es muy lucrativo este tipo de ataques y se produce muchísimo, ¿vale? Y el ataque promedio son, bueno, 129 ataques al correo electrónico, phishing 57 y archivos adjuntos maliciosos 73, ¿vale? En empresa o en pyme esto sería el promedio que le llega, ¿vale? Es cierto que por poco de protección que tengan, la mayoría de buzones hoy día, sobre todo de Microsoft y de Google,
tienen una cierta protección contra esto, ¿vale? Con lo cual, lo mismo vosotros no tengáis algo menos. Si en vez de Google o alguno de estos tenéis un Plex o algo autoalojado, pues vais a estar mucho más vulnerables, ¿vale? Pero esto hay muchísimo, porque básicamente hay muchísima gente haciéndolo de manera automatizada, ¿vale? O sea, son robots los que están mandando los mensajes y se produce muchísimo. Y es muy, muy fácil de hacer, ¿vale? Muy bien. Básicamente aquí lo que pongo es que, bueno, que del phishing nos descargamos malware y en muchos casos son ransomware, ¿vale? Entonces eso suele ser una cadena que se suele producir con mucha frecuencia. Muy bien, vamos a ver exactamente qué es un ataque BEC y qué es un ataque EAC, ¿vale? BEC significa Business Email Compromise en inglés y EAC es Email Account Compromise. El primero, el BEC, es que alguien finge ser tú, ¿vale? Te suplanta y hace algo. Pero finge, él no es tú, pero de alguna manera consigue engañar a otro de que es tú, ¿vale? Te suplanta, por ejemplo, un CEO, aquí está el famoso fraude del CEO, y te suplanta y hace que el que tenga que hacer algo, pues lo haga, ¿vale? Pero suplantándote. Realmente no ha conseguido acceso a tu cuenta de correo, por ejemplo. Y en el EAC sí que ha conseguido acceso a tu cuenta de correo por algún medio y está usando tu correo para suplantarte, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? ¿Cómo se hace un ataque back? ¿Y cómo podría alguien fingir ser yo, por ejemplo? ¿Vale? Hay tres técnicas fundamentalmente. La primera se llama domain spoofing, que es suplantación de dominios, ¿vale? Que ahora veremos lo que es. Segundo es display name spoofing y el tercero lookalike domains, ¿vale? Eh, vale. Bien, pues fijaros, el domain spoofing es cuando yo logro mandar un correo a un buzón con la dirección de correo de otra persona, ¿vale? Imaginaros, yo finjo, o sea, soy capaz de que a vuestro correo llegue un correo de e-commerce@correos.es. Yo estoy suplantando a correos y logro que os llegue el correo, ¿vale? Entonces vosotros estáis viendo que esto es un correo legítimo, joder, correo.es, ¿vale? Y lo mira y lo remira y aquí no hay ninguna letra rara, está bien escrito, no tiene faltas de ortografía ni nada. Básicamente corrige tu dirección de entrega, ¿vale? Hemos usado, para la primera fase del ataque, hemos usado el domain spoofing, la técnica de domain spoofing. Bueno, ahora después veremos. Y te pone un link, ¿vale? En el link tú le das y te vas a una página de correos, pero esta página de correos no tiene la terminación de correos.es, porque eso ya es más difícil. Hacer un spoofing de eso ya no se puede, ¿vale? Pero entonces lo que hago es redirigirte a una página que se llama correosenvío.com, ¿vale? Donde ahí ya te pido tu usuario y contraseña, o esto puede ser un banco o lo que sea. A esto se le llama lookalike domain o dominios parecidos, ¿vale? Y te engaño con esa técnica, ¿vale? Combinando estas dos, pues te hago el ataque y tú al final aquí para entrar, pues o me metes tu tarjeta de crédito porque a lo mejor te digo, mira, que tiene un paquete y te pido eso, te pido 1 euro, ¿vale? Pero para meter el euro te pido tu tarjeta, ¿vale? Porque mi objetivo realmente es robarte la tarjeta, ¿vale? No que me haga un ingreso ni nada, ¿vale? Porque después, teniendo ya tu tarjeta, ya me haré yo el ingreso, ¿vale? Pues esto es un típico ataque back, ¿vale? Tenéis que tener cuidado y empezar a pensar que los correos, el dominio del cual os puede llegar un correo puede ser falsificado y si le dais algún enlace, pues que a dónde vayáis, pues sepáis, os acordáis ayer que vimos lo del candadito y toda la historia esta, comprobéis que realmente os estáis conectando al sitio que es legítimo, ¿vale? La otra técnica es más sencilla, que es el display name spoofing. Display name spoofing, que aquí básicamente es que yo te escribo un correo desde cualquier dirección. Imaginaros, yo quiero suplantar a Carmen, por ejemplo. Pues ella tendrá su correo de Iprodeco, pero yo me creo otro que se llame, bueno, el que sea, el correo que sea, pero me pongo en el nombre, el nombre que se muestra en este de aquí, me pongo Carmen y el apellido, ¿vale? La gente, te digo yo, que el correo no lo mira. O
sea, el correo este de aquí, el nombre de correo, no lo mira. Si a mí me llega un correo de Carmen Caparrós con el nombre Carmen Caparrós, yo me creo que es ella, porque no nos paramos a mirar, ¿vale? Entonces es muy fácil hacer ataque de man in the middle, se llama. Esto es un ataque que no hemos comentado. Man in the middle es cuando alguien te suplanta, ¿vale? Es fácil suplantar a una persona porque básicamente nadie espera que le llegue un correo de alguien conocido y que no sea él, ¿vale? Entonces yo veo el correo de esto y si me ha entrado mi correo, pues me fío, ¿vale? Bueno, pues ese sería la otra técnica para fingir ser tú, ¿vale? Con esas tres se hacen ataques back tan exitosos como el de los 4 millones o cualquier otro, ¿vale? Muy bien. En la práctica que hicimos en su día, nosotros hicimos no lo vamos a hacer ahora, pero vamos, hay un vídeo que sale, de hecho la víctima fue Gonzalo, que se prestó a que le mandáramos un correo y esto le llegó, ¿vale? Suplantamos el dominio de la Casa Real, ¿vale? Y le mandamos un correo que suplantábamos a Felipe VI, ¿vale? Y le hicimos conde de Fisi. Esto le llegó y básicamente se vio que le llegaba el correo y que nada, él tenía, pues no sé qué correo tenía, pero le llegó el correo y claro, si ahí le hubiéramos metido un enlace o algo, pues hubiera picado seguramente, ¿vale? Suplantamos a la Guardia Civil, lo que pasa es que eso ya nos aconsejaron no hacerlo porque lo hicimos con un comandante de aquí, de la Guardia Civil de aquí, nos dijo que porque básicamente tú puedes suplantar a la Guardia Civil y decir, oye, persónese en la comandancia tal que ha hecho cual. A ti te llega un mensaje de esto y te vas, ¿sabes? Que a lo mejor lo haces para que deje la casa sola porque un ladrón quiere entrar a tu casa, ¿vale? O sea, esto puede pasar, ¿vale? Y es un ejemplo de la suplantación de dominio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la parte del BEC, ¿vale? Ya os digo que es tremendamente fácil y son muy exitosos, ¿vale? Porque ahora no te creas tú que el rey te ha nombrado conde o que Hacienda no te ha mandado un correo, ¿vale? Pongo un pequeño paréntesis que esto ya existen protecciones para que no pase, pero es que la implantación de estas protecciones está siendo lenta, ¿vale? Y hay muchos todavía que no la tienen implantada, ¿vale? Ya, pues ese es el BEC. Ahora el EAC. El EAC lo que hace es que realmente toman el control de tu cuenta y te suplantan desde tu cuenta real, ¿vale? ¿Cómo se consigue el compromiso de tu cuenta real? Bueno, pues por técnica de password spray, que esto es averiguar tu cuenta, tu password por fuerza bruta, por phishing, porque directamente te han dicho que tienes que renovar tu cuenta de Gmail, te han mandado una página falsa y la has metido tú, o con un malware que directamente te has metido, te ha puesto un keylogger y ha visto tu contraseña, ¿vale? Te comprometen la cuenta y después ya, pues bueno, pues te hacen el phishing, pues imagínate que comprometen la cuenta de un gerente de una empresa, pues claro, él está y le mandan, oye, una transferencia a tal proveedor que tal, que cambia la cuenta de banco y ahora está la otra. Mira, que me ha llamado, que me ha dicho que lo tienes que hacer hoy, viernes y tal. Y la gente no se va a parar mucho a pensar que a lo mejor no es el CEO, no es el gerente y lo han suplantado, ¿vale? Pues imaginaros qué éxito puede tener esto, ¿vale? Y eso, pues se puede engañar a proveedores y demás. O sacar información. Oye, mándame un listado de todos los clientes, que se lo tengo que pasar a no sé quién. Es muy fácil. Cuando se consigue acceso a una cuenta de correo, es muy fácil hacer este tipo de cosas, ¿vale? Bien, y por último, la solución. Esto es un poco técnico, pero lo cuento y ya está. En correo electrónico existen unos registros que se pueden configurar y son muy fáciles, se configuran en los registros DNS. Los registros DNS es un servicio que transforma nombres de Internet en direcciones IP, ¿vale? Entonces hay unos registros que se llaman SPF que básicamente valida el remitente, ¿vale? Si alguien tiene SPF es difícil suplantarlo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente no tiene SPF. De aquí valida contenido, o sea, valida que nadie ha modificado el contenido de un correo, ¿vale? Porque lo firma básicamente, ¿vale? Y si sumamos los dos, de hace ya tiempo, pero esto es lo que más te está tardando en implantarse, valida el remitente del contenido a la vez y conjuga los protocolos y previene la suplantación de identidad en correo, en dominio remitentes. Si se tiene configurado bien DMARC, no se puede hacer suplantación de dominio,
¿vale? El domain spoofing este que hemos visto, con lo cual suplantábamos a la Casa Real y a la policía. Pero fijaros que esto, bueno, pues no sé cuándo fue la última vez que lo hicimos, pero no fue hace tanto y se podía hacer, con lo cual os podéis dar cuenta que hay muchísimas empresas que no lo tienen, ¿vale? Pues ese es importante. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Taller 1 lo he puesto ahí y se me ha colado, pero es taller 3. ¿Vale? Nada, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Pues en el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta de esta parte que has impartido, pero sí recogí al principio, como ya comentamos, que Gema al llevar a cabo la práctica se quedó pillada en el correo y a Antonio le pasó lo mismo, también se quedó pillado en el correo porque no podía vincular el móvil con los emails. No sé si pueden abrir sus micrófonos, si están interesados en ello o si hay alguna otra inquietud o duda y la quiere dejar en el chat o abriendo el micrófono. Buenas, yo sí estoy, soy Gema. Yo no sé si es que a lo mejor porque soy un poco más lenta en el tema de la instalación del Kpax, pero a la hora de empezar ya a anclarlo al correo electrónico, ya no sé cómo seguir, la verdad. De hecho, me dio problemas al principio, logré reinstalarlo y todo bien, pero en el paso de que hay que ponerlo ya en el correo, se me quedó colgado. El correo Ahora no encuentro las instrucciones que mandaste ayer, que las tenía yo descargadas, pero ahora mismo no las encuentro. Si las puedes volver a poner, me guío también por ahí. Sí, un segundo.